en las mujeres y ese sentido de insuficiencia, de que no nos sentimos muy merecedoras de ciertas cosas, y a mí se me activó en ese momento. Yo dije que la maternidad atravesó todas las aristas de mi vida, me hizo cambiar la mentalidad en absolutamente todo, impactó todo lo que yo era, que eso lo puede uno trabajar en terapia, de recordarme qué es lo importante, y lo importante es que yo esté bien para que mi pareja esté bien conmigo. Para tu estado emocional, lo mejor es que busques un profesional o una profesional especializada en esto, ¿cierto? Entonces empezar a hacer pequeños cambios en cada área de la vida, que es que las personas fallamos, porque yo creo que fue donde yo más pude ver de primera mano toda la violencia que se ejerce en torno a la mujer, y sobre todo a la mujer que se vuelve mamá, sino que no estás teniendo la oportunidad de cuidarte porque estás viviendo en un entorno violento. Identificar tu sistema de creencias frente a cada aspecto de tu vida. Primero, contigo misma, con tu relación contigo misma. Segundo, cómo estás en tu relación con la pareja, que no tiene que ver con cómo estás con tu pareja, sino con la idea de qué es una pareja. Cuando uno busca resultados a corto plazo, es muy fácil frustrarse, muy fácil. La parte emocional, la parte social, la parte económica, la parte física, la parte espiritual, que, ya puedo racionalizar ese miedo y decir, sí, tengo miedo, pero antes lo he hecho. ¿Cuáles fueron esos hábitos principales que tú dijiste, hey, qué nota que la lady de hace 10 años hubiera comenzado a hacer esto? Y que tú puedas encontrar tu forma de vivir, ¿sí? No la que los demás dicen, no la que dice el feminismo, no la que dice la sociedad, no la que dice Emi Guerrero, no la que dice Juan, es tu forma. Hey, ¿qué más? Bienvenidos y bienvenidas a Recalculando Ruta. Yo soy Juanda, su host, y hoy vamos a tocar un tema muy especial para las mujeres. Obviamente todo este episodio va a ser para toda la audiencia, sin embargo vamos a enfocarnos mucho en el que representa la mujer en la sociedad. Cómo las mujeres pueden buscar ese bienestar siendo mamás, siendo mujer de negocios, siendo empleada, etc. Entonces va a ser un tema de pronto muy interesante, pero también con muchas aristas, ¿sí? Que en la sociedad de hoy se maneja, así que bueno, vamos a disfrutarlo, vamos a escucharlo y espero que se lleven muchísimas cosas buenas hoy. Y bueno, vamos a recalcular ruta. Emi, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar, quiero que nos cuentes un punto de quiebre, un punto álgido, donde tú decidiste comenzar a buscar ese bienestar, donde te diste cuenta, hey, no, yo no puedo seguir así, necesito buscar ese bienestar. Bueno, la verdad, yo la búsqueda del bienestar la empecé de alguna manera muy chiquita, ¿sí? Tengo varios puntos de quiebre, porque creo que cada punto de quiebre ha sido como un despertar, llamémoslo así, como un darme cuenta de que las cosas pueden ir mejor, de que puedo yo generar cambios en mí, porque a veces estamos muy arraigadas a la idea de que nuestra personalidad es y así se debe quedar, y que debemos ser fieles a esa personalidad que hemos construido. Y si bien debemos ser fieles a quienes somos como seres humanos, a nuestra, digamos que nuestra verdadera esencia, pues sí podemos cambiar muchas cosas, porque pues vivimos en comunidad, podemos lograr muchas cosas, y si no estamos abiertos a ese cambio, pues va a ser muy difícil lograrlo. Digamos que el primer cambio como hacia el bienestar como tal fue más o menos hacia mis 27 años, ¿sí? Yo venía de una infancia pues muy tradicional, yo nací en los 80s, entonces mi crianza fue muy tradicional con todo lo que eso conlleva, y hacia mis 27 años yo pues había cumplido como con lo que cumplen todas las personas hasta ese momento, ¿no? Estudiar, trabajar, ser una buena mujer, bueno, todo lo que digamos que se establecía como por norma en ese momento. Y ahí conocí las redes de mercadeo. Las redes de mercadeo es un negocio que en este momento no hay cosas en la filosofía de las redes de mercadeo con las que yo no estoy de acuerdo en este momento,
pero en ese momento creo que conocerlas me dio la oportunidad de abrirme una perspectiva de que las cosas podían ser diferentes a como yo las conocía. Entonces creo que ese fue mi primer encuentro como con, oiga, lo puedo hacer distinto, puedo encontrar bienestar, puedo sentirme mejor, puedo tener más salud. Fue como que la oportunidad de hacerme consciente de algunas cosas que yo simplemente hacía en automático. Yo opino que efectivamente las redes de mercadeo le abren a uno una puerta, pero una puerta también de responsabilidad, porque te das cuenta, o cuando uno tiene cierta información muy básica, digamos lo de la crianza, de la sociedad, uno normalmente responsabiliza hacia afuera. Sí, no, es que yo no tengo esto por esto, y por culpa de tal, por culpa de eso. Yo creo que la información que aportan, que para mí las redes de mercadeo es una escuela de negocios y de desarrollo personal también, es eso, que tú digas, no, es que yo tengo la responsabilidad y yo puedo cambiar, o sea, yo puedo comenzar a cambiar. Y cuando tú ves que puedes y tienes el poder de comenzar a cambiar esos hábitos, esos comportamientos, etcétera, a ahondar más en ti, ves que también afuera las cosas empiezan a cambiar. Cuéntanos cómo comenzaron ahí desde las redes de mercadeo. Bueno, yo empecé a emprender en redes de mercadeo, me Sí, empecé a emprender. interesar Ujú. por el tema pues de desarrollo personal, Sí, todo el tema pues que tú encuentras ahí, que es tú eres capaz, el empoderarte pues de alguna empoderamiento, sí. manera, todo eso, que estoy muy de acuerdo en ese momento hasta cierto punto, ¿sí? Porque creo que ahí es donde caemos en un sesgo, que fue lo que vine a descubrir años después con la llegada de mi hija, con el verme en un rol de mamá, de ama de casa que yo nunca había pues experimentado, y de emprender en otros negocios, ¿sí? Entonces, bueno, yo conozco este negocio, entonces empiezo a leer libros de autoayuda, Ujú. ya me intereso en el bienestar, entonces empiezo a formarme, digamos que ya empecé como a buscar formaciones, ya educarme en temas que tuvieran que ver con el bienestar. ¿Por qué? Porque cuando yo me di cuenta, yo creo que uno de los descubrimientos más grandes era que yo podía ser más feliz, ¿sí? Yo tuve una infancia donde viví un entorno maltratante como la mayoría de Ujú. las personas realmente en esa época y antes. No había, no sé, pues, o sea, no había crianza respetuosa por ningún lado. Allá era el método de educación era la letra con sangre entra, la chancla. Sí, O sea, todo era de una sí, sí. manera que era pues violenta, ¿cierto? Eh, ¿Tú qué creías? O sea, yéndonos a la lady, pues, digámoslo de jovencita de 20 años, 21 años, que uno ya empieza como a razonar ciertas cosas que le han pasado en la vida. ¿Tú qué pensabas en ese momento, no con la información actual, en ese momento de lo que tú habías vivido, de esa de pronto, pues llamémoslo, violencia familiar, por decirlo así, ¿cierto? Pues que a todos de pronto en ese momento pues nos pegaban, o nos Ujú. hacían cosas, regañaban, ¿No? Y en gritaban, el etcétera. colegio Bueno, también, los exacto. profesores, las profesoras Era también mucho eran más muy, permitido. era, sí, en ese Ujú. O momento se permitía mucha violencia psicológica, hasta física, pues sea, lo que llaman bullying antes era normal. antes era muy Normal. normal y sobre todo hacia la infancia, pues hacia los niños. Cuéntanos qué pensaba esa lady de 20 años de todo eso que le había pasado. Mira que yo en esa época no era consciente. Exacto, sí. Sí, que es lo que a muchas personas les pasa, aún después de que alcanzan, digamos que edades más maduras, que no están conscientes de eso que les pasó, no han reflexionado sobre las experiencias que han tenido en el transcurso de su vida, no necesariamente pues la infancia solamente, Ujú. pero yo en ese momento lo único que yo sabía era que yo tenía mucha rabia. Ok. Digamos que mi personalidad, sí, lo que se desarrolló en mi personalidad fue una máscara de enojo, de rabia, y esa fue la forma en que yo aprendí a defenderme. De irritabilidad, ok, o sea, frente a Sí, las situaciones sí, yo era una contundente. persona que respondía con enojo, me enojaba fácilmente, si se me planteaba algún tipo de conflicto, yo respondía con conflicto porque era, digamos que la herramienta, tenía mucha rabia, yo me sentía muy enojada, Ujú. pero también ese enojo en mí, por lo menos, y sé que en muchas personas, em, ese enojo estaba era tratando de mostrarme algo, que eso fue lo que yo me vine a dar cuenta muchísimos años después, y es que yo
digamos que cuando era pequeña yo tuve muy despierta mi emocionalidad, yo estaba muy conectada a mis emociones. ¿Mm? Pero como la mayoría de mamás y papás, incluso hoy en día que ya digamos que se ha visibilizado un poquito y hay más herramientas, los papás y las mamás a veces no saben cómo acompañar emocionalmente a los hijos y a las hijas. Y eso pues era lo que a mí me pasaba. Yo era una niña que era demandante emocionalmente, que sentía cosas, que necesitaba cosas, y tenía una mamá que había tenido también una vida pues con un montón de retos. Aún mucho más. Todavía, o sea, potenciados a los que yo experimenté, que tenía 3 hijas más, que tenía una cantidad de, o sea, o sea, que era muy retador y pues sí es difícil a veces con un hijo, imagínate con 3, entonces ella no podía darme eso que yo necesitaba, además que no sabía cómo dármelo. Claro. Incluso hoy día, y más adelante hablamos de eso, las personas, los papás y las mamás se encuentran en conflicto en sus crianzas porque les cuesta conectar con esa emocionalidad porque ellos mismos están desconectados de su emocionalidad. De su niño también. De su niño, sí. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó, que yo creo que yo me resistí mucho a que me desconectaran de quien yo era. Entonces yo tenía más bien un espíritu revolucionario, yo era de las que en el colegio, si algo no me parecía, entonces armábamos huelga, yo hice huelga en Transmilenio una vez. Incendiaria. Yo tenía una personalidad bastante incendiaria, hasta no hace mucho. Bueno, les digo, Emi es mi pareja, es la mamá de mi hija. Obviamente pues sé muchísimo y de muy cerca lo que está hablando. La idea es que todas esas experiencias que ha vivido ella, pues estábamos conversando, qué rico poderlas expresar pues en este podcast, y ya en este momento Emi es una persona, digamos, lo que ha superado pues todas estas emocionalidades, todo ese desarrollo personal y de como de esos sentimientos, no de ocultarlos, no de no, yo ya no siento eso, no, sino de saberlos, de conocerlos, de sentirse y saber qué hacer con herramientas, que ahorita vamos a hablar de algunas herramientas, para que también pueda hacer eso, y más aún con hija o con hijos, ¿cierto? Bueno, sigamos. Bueno, entonces te decía que, entonces ya volviendo a la pregunta que me decías, hacia mis 20 años pues yo no estaba consciente, yo solamente tenía rabia y era un fosforito, entonces yo estaba lista, siempre fui una persona como muy activa, muy dispuesta como a cambiar de entornos cuando yo no me sentía cómoda en algún lado, y ahora lo sé, y es que mi rabia en realidad ha sido mi gran aliada durante toda la vida, porque las personas tenemos la tendencia a rechazar esas emociones que creemos que son negativas, que creemos que son desagradables porque no nos gustan. Entonces la rabia, y de hecho la rabia en las mujeres está todavía más castigada socialmente que la rabia en los hombres, ¿no? La rabia en los hombres es como, no, ese es un macho, es un varón, es poderoso. La mujer que tiene rabia entonces está histérica, está menopáusica, o está en sus días, entonces no la han cancelado tanto que yo en algún punto también la cancelé, pero yo en esa época ella era la que me acompañaba, mi aliada era la que me acompañaba, pero ahí yo todavía no había tenido como la conciencia, y vivía así como hasta que empecé a darme cuenta que, ok, yo no era feliz viviendo una vida tradicional, ¿sí? No me sentía cómoda, tenía mucho enojo sin gestionar, y creo que más allá de tener una vida tradicional o no, era el hecho de que no había podido ahondar porque no sabía cómo, no podía andar en mis emociones, o sea, estaba súper desconectada de lo que yo necesitaba, de lo que yo quería. Yo iba por el mundo defendiéndome como a la defensiva porque había crecido en un entorno que yo percibí como una niña hostil, un entorno hostil. Y esa desconexión fue por esa niña hostil o por esa vivencia pues de esa niñez, o también se debió porque por ejemplo yo lo viví, un entorno de supervivencia, como hey, tengo que empezar a conseguir lo mío, y entonces uno va como relegando ciertas emociones, relegando, porque es eso, es o relego esto y hago como si nada pasa y sigo y consigo lo que sí, que hasta cierto punto pues es algo, pues puede ser una herramienta de supervivencia, ¿cierto? Pero llega un punto en el que tienes tanto cúmulo de que pues eso estalla, ¿cierto? Tú en esa época
también te tocó como ese, no le pongamos cuidado a lo que siento porque tengo que, no sé, trabajar, tengo que conseguir lo mío, ¿qué? Total, en ese momento la atención estaba puesta en ese momento, por ejemplo, el tema del dinero. Porque eran los 20 años más o Eran mis menos que uno 20, ya está sí. buscando como trabajo, como lo de Total, uno. para mí el tema del dinero era demasiado significativo en ese Ujú. momento, entonces yo estaba era en mi búsqueda, entonces yo empecé a trabajar a los 17 años, empecé a trabajar con una amiguita del colegio que nos consiguió trabajo que donde un primo, Sí, que después que en las tiendas de vendiendo ropa, que después en un lado en otro, porque estaba modo supervivencia, sí. ¿sí? Entonces mi atención estaba en mis vínculos afectivos Ujú. en ese momento y en el conseguir dinero, pero no estaban puestos en mí, en cómo yo me sentía, en cómo yo quería verme, en cómo simplemente estaba tratando de encajar y de pasar lo más desapercibida posible para no volverme a sentir lastimada, ¿cierto? Sí. Hasta que ya empiezo yo como a descubrir que hay otras formas, entonces ya ahí estudio. Lo primero, digamos que el primer encuentro con el bienestar que yo tuve fue en la parte física, pues primero el dinero, sí, darme Sí. cuenta que habían otras formas de conseguir dinero que no era de la manera Tan tradicional, físico, pues. empleándome, Ujú. trabajando fuerte, sino que podía desarrollar habilidades que me llevarían a poder conseguir dinero, monetizar. Y después darme cuenta que eso también iba acompañado de mi bienestar físico. Claro. Entonces yo soy una persona que cuando me gusta algo, cuando descubro algo que me parece como muy positivo, Te me obsesionas. obsesiono. Ujú. Entonces yo dije, no, lo físico, yo tengo que estar bien, tengo que empezar a cuidarme porque yo no me cuidaba, comía súper mal, súper sedentaria, todo. Conocí en ese momento a una persona que en ese momento yo admiraba muchísimo, que me habló mucho de la importancia del físico y yo, claro, de la salud física. Entonces fui y me formé como entrenadora personal. No ejercí porque realmente fue un aprendizaje que hice para mí misma. Ujú. Ya después llega Alma, ¿cierto? En mis 30 años llega Alma Sofía, que ya estaba yo muy metida en el tema de negocios, Y yo de desarrollo también. ya estaba desarrollando otro tipo de negocios, Ujú. ya estaba, digamos que ya mi mente de emprendedora como que ya se había despertado. Sí. Y no el emprendedor de ahora que le toca porque no hay oportunidades, sino porque de verdad la parte creativa me había dado como la posibilidad de poner mi atención en eso, en crear. Entonces ya tú cambias tu mentalidad de ya no estás en modo supervivencia, sino que estás en modo creatividad y tu perspectiva de la vida cambia porque empiezas a sentirte y a ser un poco más positivo. Entonces ya llega Alma y ahí viene como Bajón. otro bajón, Otro, ajá. Otro otro, punto de inflexión. otro punto de inflexión. Si más que un bajón, viene un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque, No, porque, o sea, porque pues es una realidad y de hecho lo existe y se llama pues depresión postparto, de que pues, no quiere decir de que, ay, no, estamos infelices porque yo un niño, ¿cierto? Sino que pues tú puedes estar muy feliz por tu hijo, pero la demanda de atención que requiere esa personita, ¿sí? Es muy, o sea, es demasiado desbordada, ¿sí? Entonces eso hace que tú descuides muchas otras cosas que a la final te terminan afectando, o sea, es la realidad, ¿cierto? Entonces, sí, sigues ahí en el... pues Cuando mira, nació algo. cuando nace Alma, a mí me estaban pasando muchas cosas en ese momento. Ujú. Yo me había cambiado de ciudad, yo vivía en Bogotá, te conocí a ti, llega Alma, me vengo a vivir a Medellín en un impulso porque yo ya estaba más, como que ya había cogido callito en tomar decisiones muy, Fuertes. muy Ajá. fuertes de cambios de vida. Este trabajo no me gustó, pues me cambio. No quiero estar más de empleada, pues emprendo, Y, me y- voy a vivir sola, y o sea, yo ya eso había... es una habilidad, o sea, eso se convierte en una habilidad porque hay muchas personas que por susto, por miedo, porque no confían en sí mismos o sí mismas, no toman esa decisión, ¿cierto? Y no estoy diciendo que lo hagan, ¿sí? Sino que si tú de verdad no estás contenta en algo que estás haciendo, yo creo que hay que replantearse y tú, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo hiciste para adquirir eso? O sea, ¿qué pasó? Yo voy a volver a la parte emocional y la importancia de escuchar Ujú. esas emociones que están ahí muy, muy como Sí, tallándote, porque a mí lo que me movilizó mucho fue el enojo y el enojo no siempre viene como del odio,
de lo negativo, no, el enojo es una emoción que está, como todas, para protegerte, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro es súper sabio y siempre va a buscar que estemos bien, que nos adaptemos, ¿sí? Las emociones tienen una característica de adaptación que busca que las personas podamos seguir funcionando, ¿sí? Cuando tenemos algún reto, tenemos alguna cosa, las emociones que aparecen están buscando que nos pongamos, que de alguna manera nos regulemos. ¿Cuál es el problema? Pues que no sabemos cómo hacerlo, no tenemos las herramientas, no escuchamos a nuestras emociones, sino que estamos con la atención afuera. Entonces ahí es donde viene como todo el conflicto. Pero como yo tenía, digamos, yo me cambié de carrera porque a mí me faltó el respeto a un profesor, Ajá. ¿sí? El primer Y día no de lo clase. toleraste, suerte. Y para mí eso fue como, pues, marica, o sea, te estoy pagando, ¿cuánta plata? O sea, yo trabajaba prácticamente para pagarme la universidad. Y yo dije, llego yo acá a que me enseñen y vengo es a que un tipo desconocido me maltrate. Entonces, para mí ese día fue, no, yo no necesito esto. Y entonces, pues, de varias experiencias que tuve en la universidad, que yo sé que hay muchas personas que aprenden cómo a vivir con eso, yo no, mi tolerancia al maltrato era menos 10. Precisamente por todo eso que habías vivido Por toda también, mi experiencia claro. de vida. Hay personas, en cada persona digamos que se desarrolla de manera diferente. Hay personas que cogen resistencia al maltrato, hay otras que lo rechazan, hay otras que aprenden, eso se llama indefensión aprendida, que es como que ya aprenden a ocultarse, a minimizarse, a todo. Yo no, afortunadamente, y creo que de mi temperamento desde que nací, yo creo que ese fuego y ese mismo espíritu de lucha, creo que fue lo que me permitió como dar ese paso. Entonces, empecé a practicar el salirme de los lugares donde yo no era feliz, Okay. ¿sí? Entonces, Qué teso. Eso y muy es una teso. práctica, Claro. como todo, porque no es que a mí no me... Mira, si tú me dices hoy, amor, mañana tenemos que cambiarnos de casa, tenemos que hacer cualquier cosa, yo, o sea, entro en un ataque, me da una crisis de ansiedad en este momento, porque no es que yo no vaya a sentir miedo, Claro. y siempre he sentido mucho temor, ¿sí? Pero de alguna manera el temor no ha sido equiparable al sentido de que no puedo estar en un lugar donde no estoy siendo bien tratada, donde no me siento bien, donde no soy feliz. Es como que creo que es uno de los aprendizajes o en cuanto a mi filosofía de vida, creo que esa es una de las ideas que siempre he tenido, y es que la vida es demasiado cortica y siempre he sido como muy consciente de eso. Nos podemos morir en cualquier momento y siempre he sido muy consciente de eso. Y no puedes tú pasar la vida en lugares y en espacios, o sea, no puedes desperdiciar, ¿sí? No puedes desperdiciar tiempo, porque el tiempo que se fue ya... Y te voy a decir, por ejemplo, una anécdota que una vez nosotros no teníamos como mucho acceso a salir a comer pizza, claro. hamburguesa cuando éramos chiquitas. Entonces, como que una salida a comer hamburguesa era... El acontecimiento. ¡Wow! Y me acuerdo tanto que una vez salimos a comer pizza, perdón, y yo en ese momento me llené y no fui capaz de comerme toda la pizza y dejé un pedacito. Y pues yo no me lo comí, no me lo llevé para la casa, nada. Y al otro día me dio mucha hambre y yo tenía tantas ganas de comerme esa pizza y pues la pizza ya no estaba y yo decía, marica, no me comí la pizza. Y eso para mí fue como entonces es una analogía de eso que tú no hiciste en ese momento, pues ya no lo vas a hacer, porque ese momento ya pasó y ahí quedó. Entonces es como ese deseo parce, no puedo perder tiempo, no puedo desaprovechar las oportunidades. Entonces es como que esa filosofía de vida me ha llevado a que, pese al miedo, pese a que cuando me fui a vivir sola, que yo decía, pucha, si me va a alcanzar la plata, Claro. ¿qué voy a hacer? Tal, hagámoslo. Con miedo y todo, y lo hacía. Entonces yo me salí de la universidad, pues de la carrera que yo estaba estudiando, cambié de trabajo, no tantas veces, porque sí, digamos que tuve como mis trabajos estables, pero llegaba a un punto donde yo decía, pues me están explotando, no me están valorando lo suficiente, pues me voy a buscar mejores oportunidades. Y empecé a hacer ese tipo de cambios con más
frecuencia. con más frecuencia hasta que se volvió una práctica donde ya mi cerebro se educó a que sí, yo tengo el miedo y el miedo está ahí físicamente porque las emociones se manifiestan de manera automática. Tú no estás pensando, No ay, eres voy a consciente, sentir miedo. claro. No, simplemente aparecen. Pero ya sé que, ok, ya puedo racionalizar ese miedo y decir, sí, tengo miedo, pero antes lo he hecho. Yo ya he cambiado y pues sí, de pronto No puedo, te has muerto, no no me me he voy a muerto. morir, no me voy a morir por hacer ese cambio. Si no es eso, pues busco otra cosa. Siempre hay opciones, siempre hay opciones. Entonces empecé a hacer esa práctica y por eso me vine a vivir a Medellín. Yo dije, me voy a cambiar de ciudad, estoy cansada viviendo en Bogotá, el ritmo de vida que tenía en ese momento pues estaba también saliendo de unos entornos que no eran sanos para mí, de un vínculo pues afectivo que no era sano. Entonces yo estaba como con ese deseo ya hacía tiempo de cambiar, yo ya decía quiero algo y apareció la oportunidad de conocerte a ti, de conocer Medellín y yo dije, aquí es. Y bueno, llegó también Alma. Entonces ahí es donde viene ese segundo, digamos que Momento. ese segundo momento crítico. Y es que, pues, cuando nosotros nos decidimos vivir juntos, justo en ese momento tuvimos una quiebra Sí, después, al mes, a los 2 meses. a los 2 meses. O Sí. sea, alcanzamos a comprar los muebles, lo de equipar el apartamento y nos quebramos. Y quedamos sin un peso. Y pues yo no llevaba mucho tiempo de conocerte, llevábamos muy poco en realidad de conocerte. Entonces yo había tomado demasiados riesgos en ese momento y cuando y pues estaba apoyada en que tenía en ese momento dinero y yo dije, ok, si algo no sale bien, Te sentías sustentada por me el sentía dinero que sustentada tenías. por el dinero en ese momento. Mi mami sí me había dicho, mamita, si cualquier cosa se devuelve, tranquila, acá yo la recibo, lo que sea. Entonces digamos que sí tenía como ese apoyo, pero cuando yo me encuentro acá sin dinero, no te tenía tanta confianza porque yo en ese momento, y creo que ahí va otro punto importante que quisiera compartir, y es que a veces las mujeres, y eso se da, no digo que en los hombres no, pero se da con más frecuencia en las mujeres y ese sentido de insuficiencia, de que no nos sentimos muy merecedoras de ciertas cosas y a mí se me activó en ese momento. Yo dije, si yo no estoy aportando económicamente, entonces, ¿qué estoy dando? Además, tú estabas acostumbrada también Cla- a tener, digámoslo, lo tuyo, tu claro. dinero y estas cosas. Claro, yo trabajaba desde los 17 años, o sea, yo Claro. siempre había sido mi proveedora, entonces siempre era como que, o así tuviera que, o sea, que hacer lo que tuviera que hacer, pero yo era la que pagaba lo mío. Y en ese momento, lejos de mi casa, pues de mi familia conocida, en una relación que estaba empezando a construir, con un embarazo a bordo y sin dinero, a mí digamos que mi autoestima se socavó muchísimo en ese momento. De por sí que el tema de la autoestima creo que es una lucha eterna en las mujeres sobre todo. No digo que los hombres no, pero más que todo es en las mujeres porque desde muy chiquitas estamos educadas para perder el amor en nosotras porque el amor está muy condicionado, ¿sí? Muy condicionado a que seas buena, a que no grites, a que te portes bien y pues yo claramente de chiquita gritaba bastante, hacía bastantes pataletas, no era una niña bien portada, entonces se me había censurado mucho mi comportamiento, entonces yo siempre crecí pensando que yo no era una persona como grata, que yo era muy intensa, que yo era Incómoda. incómoda, que yo... Por eso, porque se me ha censurado mucho, porque yo tengo una voz fuerte, no en el tono, sino me gusta decir lo que pienso, me gusta defender lo que es justo, sí, entonces eso incomoda, ¿sí? Y como de pequeña, los niños, ¿qué pasa con los niños y las niñas? Acabo de dar aquí un tip de crianza. Los niños y las niñas, por se me fue la palabra. Cuando un niño y una niña nacen, ellos por supervivencia, por sentido de supervivencia, siempre van a buscar estar bien con su cuidador, con las personas que lo van a proteger o que la van a proteger, ¿sí? Y eso a veces significa callar quien tú eres, naturalmente.
porque tú necesitas agradar a esa persona que te va a dar que te va a permitir sobrevivir en el mundo, ¿sí? Entonces ahí es donde donde las personas empezamos a desconectarnos, ¿sí? Empezamos como a decir, bueno, yo tengo que hacer las cosas para agradar al otro, no puedo mostrarme como yo soy porque a las personas no les gusta como soy yo. Entonces eso me pasó a mí y sé que le pasa a muchas personas, y hoy día y en los años que estuve acompañando procesos de crianza me di cuenta que pasa mucho eso todavía, ¿sí? No hay un entendimiento de la infancia, y no hay una empatía hacia la infancia suficiente para respetar quiénes son los niños, porque, y creo que aquí en uno de los episodios salió hace poco, ¿no? Qué es el temperamento, qué es la personalidad, ¿cierto? Entonces los niños nacen con un temperamento, pero los adultos no estamos dispuestos, o muchos adultos no están dispuestos a permitir que ese niño desarrolle su potencial, sino que quiere que se porte como debería portarse. Entonces ahí empieza a haber una mella en la autoestima de las personas, y eso me pasó a mí. Entonces cuando llego a esta crisis con que nace Alma, que quedo en embarazo de Alma, que yo no tenía como esa confianza contigo, que me quedé sin dinero, pues mi autoestima se fue para el piso en ese momento. Y pues yo ya había estado formándome en coaching, en neuropsicoeducación, ya estaba educándome en temas de comportamiento humano, porque había sido un interés que se había despertado años atrás. Entonces yo ya tenía como esa idea de, oiga, las personas tenemos que empezar a conocernos, a todo eso. Autoconocimiento. Y claro, entonces ya cuando me entero que estoy embarazada de Alma, pues ya empiezo a hacer como todas las certificaciones que tienen que ver con disciplina positiva, con crianza. Tú te enfocaste un rato en crianza, sí, netamente. Me enfoqué full, porque de hecho años atrás, incluso lo había hablado con un amigo, yo le había dicho, cuando dábamos talleres de liderazgo en ese momento, yo me daba cuenta que las personas estaban con mucho temor de hacer las cosas, y que las personas no tenían confianza. Y no tenían confianza, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos creciendo, y es que es inevitable irnos a la experiencia de infancia, incluso de adolescencia, es inevitable no escuchar las voces externas que te dicen, tú no eres capaz, tú no eres suficientemente bueno o suficientemente buena. Entonces las personas no confiaban, entonces decían, sí, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, y tengo miedo, y yo no soy capaz, y eso no es para mí. Entonces era una cantidad de diálogos internos que tienen las personas. Entonces yo en ese momento pensaba, y yo decía, las personas deberían educar a los papás y a las mamás para que no se tiren a los chinos desde chiquitos. Claro, porque educar a un niño de 2 años, pues muy, muy difícil, de 3 años muy difícil, pero más que tú es el papá, exacto, el que le dé un lugar. Exacto. Entonces ahí fue donde yo venía ya con la idea de lo importante que era cuidar a ese ser nuevo en el mundo, sí, para que no llegara con tantas cosas que cambiar, que transformar cuando sea adulto, porque es más difícil. Y ya venía yo con esa idea, y cuando yo quedé en embarazo yo estaba como muy consciente de eso. Yo decía, no, yo tengo que, mejor dicho, ser muy buena mamá, porque es que yo no puedo dañar a esta niña que viene, o esta bebé que viene. Tú no querías, y tuviste pues también tu pasado, lo que te había pasado, lo que le había pasado a tu mamá, que tu mamá también paró como eso, digámoslo, contigo también viste la necesidad de decir, hey, yo tengo la oportunidad de tener una crianza diferente con este ser. Total. ¿Cierto? Total, entonces yo ya tenía unos aprendizajes, yo ya tenía una formación, digámoslo, con una mirada hacia los adultos, ¿sí? Pero yo dije, bueno, entonces empiezo a enfocarme en temas de crianza, infancia, primeros años, desarrollo infantil. Y ahí, bueno, llega Alma, y yo sabía mucho en temas de crianza desde la lectura, pero no es lo mismo cuando tú lees a cuando llega esa personita. ¿Sí? Entonces ahí empecé a darme cuenta de muchas cosas, y creo que el volverme mamá atravesó mi experiencia de vida en todo, en absolutamente todo. Yo
hace 2 años yo decía, no, es que yo no quiero que me definan por ser mamá, es que la maternidad no me define, porque estaba en esa lucha, ¿sí? De volver a conectar con quien yo era antes de ser mamá. Y ahora, hoy día, después de vivir un proceso que pues ya lo hablaremos, me di cuenta que la maternidad me hizo, que la maternidad atravesó todas las aristas de mi vida, me hizo cambiar la mentalidad en absolutamente todo, impactó todo lo que yo era. Entonces, si bien hoy puedo decir que me siento conectada con Emi antes de ser mamá, con Emi niña, también me siento muy conectada con esa mujer que es mamá, ¿sí? Porque eso creo que el hecho de que yo estuviera a cargo de otro ser humano, el hecho de que hubiera, y tú lo sabes, ¿no? Yo creo que eso es algo que experimentamos los dos muy a la par. Y es eso, que ya teníamos a cargo una niña, entonces empezamos la crianza, y cuando yo veo que no tengo dinero, que yo sentía que no estaba aportando, y esa es una creencia que todavía, hoy día ya hay muchísimo movimiento feminista. Hay más información. Hay más información, hay mucha visibilización, se dialoga ya muchísimo sobre, digamos que las situaciones de desigualdad, las violencias que se ejercen hacia las mujeres en distintos escenarios, pero yo no había sido consciente de todo eso hasta que fui mamá, ¿sí? Ya experimentar, porque una cosa es saberlo y otra cosa es ya es que Exacto. necesito esta información. Sí, de yo hacerme consciente por qué, y ahí viene algo que es un aprendizaje también que me ha parecido fundamental para estar hoy donde estoy, y es que la maternidad me hizo vulnerable, o no me hizo vulnerable, me mostró lo vulnerable que yo podía ser. Como yo te dije, yo toda la vida había sido una guerrera, o sea, mi apellido era Guerrero, sí, mi apellido eso era, en eso me va a convertir en una guerrera. Entonces yo luchaba, yo salía adelante, yo tenía el ejemplo de mi mami, que mi mami es una vieja, pues, fuerte, echada para adelante, que le tocó una infancia increíblemente dura para todo, y su época fue más dura que la de muchas de sus vecinitos incluso, y ella siempre, entonces yo tenía como ese ejemplo, y esa era mi herramienta, ¿no? El ser fuerte. Uh-huh. Pero cuando te vuelves mamá, te das contra el mundo, porque tú estás física, emocional, mentalmente, económicamente vulnerable. Entonces, verme en esa vulnerabilidad como tan desamparada en todo sentido, a mí me empezó como a hundir, y empezó a hacer que yo buscara otro método de supervivencia, que ya no era la lucha, ¿sí? Que era el disminuirme, okay. ¿Sí? Porque como tenía la autoestima tan bajita en ese momento, entonces yo me empecé a hacer más chiquita para no incomodar, ¿sí? Porque no te quería incomodar a ti, no quería que pensaras mal de mí, no querías no quería ser una carga para ti. Yo sentía que lo que yo estaba haciendo no aportaba, y gravísimo error, y ya los dos lo hemos descubierto, pero eso es algo que le pasa a la mayoría de mujeres, ¿sí? Uh-huh. La mayoría de mujeres piensan que porque el hombre generalmente es quien lleva el dinero a la casa, el trabajo de ellas no tiene valor, el cuidar a los hijos y a las hijas no tiene valor. El tiempo, más que todo, la atención dedicada. Claro, todo lo que una mujer hace en casa no tiene valor. Entonces es como que yo empiezo como, bueno, y yo, listo, me enfoqué en mi hija, y yo estaba cómoda, porque yo dije, ok, puedo con esto, me adapté a la situación. Y estoy desarrollando también paralelamente mi proyecto de Edúcame con Amor. Estaba haciendo talleres, facilitando talleres de disciplina positiva, que eran lo que me había certificado, de neuropsicoeducación. Estaba como integrando todos esos saberes, sí, a acompañar familias. Y llega el 2022, después de la pandemia, que pues como a todos los seres humanos, yo creo que la pandemia impactó la vida de muchas personas, sobre todo a nivel psicológico. Sí.
y yo creo que no fui la excepción. Y empiezo yo ya después de que nosotros habíamos tenido esos 4 años como de tanto Igual, reto. o sea, nosotros hemos tenido como una montaña rusa, o sea, como que Sí, estábamos bien y ¡bra! y bajaba. Estábamos bien, o sea, todo era como muy inestable, Ujú. ¿sí? O sea, era muy inestable. Un mes nos iba súper bien, o 2, 3 meses después, ¡ra! Pero también era porque, opino yo que en ese momento no teníamos como una mentalidad de estable también. O sea, a medida que fuimos madurando la relación y madurando nosotros mismos en autoconocimiento, yo aprendiendo de ti, tú aprendiendo de mí, de Alma, pues que los hijos son los maestros tremendos. A la vez también se fueron como regulando de, hey, salió una inversión allí o un negocio tal, que es un poquito riesgoso. Antes, no, sí, de una. No, de perdido. Ya después, cuando ya tenemos no, mejor otra cosa, mejor esto. ¿Por qué? Porque no es nuestro estilo de negocio, no es nuestro estilo de... Porque ya sabemos que si pasa lo que vamos a sentir, entonces uno también se va criando y como Se haciendo va- en eso, y a la final es lo que uno decida, sí, o sea, como lo que tú te sientas bien de decir. Y yo opino que cuando empezamos a tomar como ese tipo de decisiones, que la última decisión fue en pandemia, pues que ya vas a continuar ahí, yo creo que ese fue ya como no, hasta aquí, ¿cierto? Continúa para que sepamos. Tú dijiste algo súper clave Ujú. y es que nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Teníamos mucha información los dos porque Claro. tú también, creo que eso fue lo que nos conectó a nosotros y era que tú también venías de un proceso de desarrollo personal, de mucho crecimiento, que fue como con lo que yo me conecté muchísimo. Yo dije, fue pucha, qué nota conocer una persona con una mentalidad así. Pero cuando llega Alma, pues no éramos solo Fue como, es nosotros. que cuando llegó Alma era como modo supervivencia, o sea, Otra vez. olvídese de lo que es y mijo, hay que es producir. Exacto. Entonces empezamos nosotros también a crecer, a mirar qué nos Ujú. funciona, qué no nos funciona. En la parte económica, pues fue un reto enorme y también una oportunidad enorme de De aprender y aprender, de claro. madurar, que fue lo que tú dijiste ahorita, total. Necesitábamos madurar. Entonces ya cuando empezamos como que llegamos a un punto de estabilidad después de la pandemia, que yo estaba en un agotamiento mental, El síndrome emocional, de el burnout. burnout. Yo Quemado, estaba, estabas quemada. estaba así. ¿Por qué? Y ahí viene otra cosa que nos pasa a las mujeres, ¿sí? Y es que nosotras estamos criadas siempre como con unos estándares, ¿no? Ujú. La familia, en el colegio, en las novelas, en las películas, todo nos muestra como un estereotipo de cómo debe ser una buena mujer, una mujer aceptada, una mujer que sí la van a querer, a la que sí van a amar, ¿sí? Porque el amor en ese sentido está condicionado. Y, y yo venía haciéndome esas autoexigencias, entonces yo era como, no, sí, yo puedo, yo soy capaz, y entonces ahí viene, ahí es donde es en eso en lo que yo no estoy de acuerdo digamos, con el discurso de las redes de mercadeo. Ajá. Y es que sí, tú puedes, todo está en ti, todo depende de ti, ¿por qué no? Si bien las personas tenemos la capacidad de desarrollarnos, de crecer, de adquirir habilidades, de muchísimas cosas, no podemos con todo y no podemos solo todos y no todo depende de nosotros. Eso es un peso y una carga demasiado enorme. Ujú. Nosotros debemos aprender a aceptar que somos seres sociables, que somos seres vulnerables, seres humanos, que sí o sí requerimos de una estructura social, de un contexto De pertenecer. familiar, de comunidad donde podamos apoyarnos, porque no podemos todos solos. Ujú. Entonces yo era con esa mentalidad, yo no, yo puedo todo sola, o sea, yo no me permitía caerme. Y cuando Alma estaba como hacia los 4 años, que es una edad que es muy retadora, que ya me estaba costando a mí, como que todas mis emociones ya se me estaban activando automáticamente y estaban haciendo que yo me desbordara, o sea, ella lloraba y yo lloraba a la par, eh, o sea, mi estado de ánimo y mi salud mental se había afectado muchísimo en ese momento y yo dije, no puedo más. Y ahí me sentí harta de todo, o sea, yo quería acabar con todo, y eso que mi vida era muy buena, mi vida era muy buena en ese momento, pero yo no podía verlo. Ujú. Y es lo que le pasa a muchas personas, ¿sí? Que están en situaciones donde
pero ¿de qué te quejas? ¿Pero por qué te va? O sea, tienes trabajo, tienes salud, agradezca, ¿sí? Y no se permite decir, bueno, pero es que no, eso no es suficiente, ¿sí? Yo tengo Pasa que algo, ver, obviamente pasa algo. exacto, yo tengo que ver qué es lo que yo necesito. Y en ese momento yo creo que el ser mamá de una niña de 4 años, creo que me permitió, me abrió una puerta que si bien en ese momento fue dolorosa, sí, porque yo ya no quería hablar de crianza, yo no quería saber de la maternidad, yo no quería saber, yo decía, no, o sea, no quiero saber nada de eso, estoy cansada, estoy muy Ujú, agotada, ¿sí? Súmale a eso los retos de una mujer claro. que es mamá de 1, 2, 3, no duerme, no dormimos, estamos lactando, estamos cuidando, estamos limpiando, estamos haciendo una cantidad de cosas que son demasiados trabajos, ¿sí? Hay otras que además trabajan. Yo tenía la posibilidad de trabajar en la casa, tenía el privilegio de tenerte a ti full time conmigo, acompañándome, pero hay muchas mujeres que no. Ujú. Entonces, el yo poder abrir esa puerta sí fue doloroso y yo decía, pucha, o sea, ya, o sea, en ese momento yo que sentía que rechazaba todo, tenía mucho enojo, el enojo volvió otra vez a aparecer y ahí fue donde yo tomo la decisión de empezar terapia psicológica, porque veía que mi estado de ánimo ya había empezado a afectarte a ti, a afectar a la niña, mi entorno, o sea, como que mi Y pues experiencia al de final vida. no disfrutabas. Exacto, y yo no era feliz, Ujú. y no era feliz y no estaba satisfecha, ¿sí? Entonces ahí ya empiezo a tomar terapia psicológica, pasé por digamos que varios estilos de terapia, hasta que doy con una terapeuta que es con enfoque feminista, Ujú. y ahí fue otro descubrimiento, que fue encontrarme con el feminismo. Yo en ese momento no me considero o no me autoproclamo feminista, mm, porque creo que no creo en las etiquetas, ¿sí? Yo no creo en las etiquetas en ningún aspecto y evito en lo que yo más pueda, porque si tú vas y le Es dices a tomar alguien, bandos. claro, es tomar bandos Ujú. y la gente no puede evitar polarizar. Entonces, Claro. si yo digo yo soy feminista, automáticamente todas las personas que me están escuchando van a hacerse una idea de mí. Porque dije que soy feminista, porque ellos tienen una idea de lo que es el De lo que es el feminismo feminismo. según la información que Y de esas hecho todas son personas tienen. diferentes. Ajá. Y yo tengo una idea de lo que es feminismo. Pero debo decir que la teoría que yo leí del feminismo, yo hice un curso online que hay con acceso a cualquier persona, un curso de Stanford con una maestra de allá sobre derechos de la mujer. Y eso para mí fue un Revelador. revelador. O sea, eso a mí me cambió la perspectiva y empecé a darme cuenta que ya no era yo y que no era solo mi responsabilidad y que yo no era la que estaba completamente mal y que yo no era la que estaba equivocada, sino que yo había crecido en un entorno y en una estructura social que me había condicionado para que yo fuera de X o Y manera o para que yo me estuviera autoexigiendo, para que estuviera viviendo con una culpa que además que a las mujeres se les potencia cuando se vuelven mamás y una cantidad de cosas y empezó a ayudarme y me permitió ser más empática con la realidad de otras mujeres, ¿sí? Claro. O sea, darme cuenta que la mayoría y muchísimas mujeres, esto es por estadística y la gente lo puede googlear súper fácil, la mayoría de las mujeres, el 70% de las personas en situación de pobreza son mujeres y niños, ¿sí? Las personas, a las mujeres, por ejemplo, que les da cáncer, al 50% de ellas las abandonan, mientras que a los hombres que les da cáncer, a ellos no los abandonan ni en un 10%. Entonces, las mujeres estamos viviendo aún hoy en día, que yo sé que ya hay mucho movimiento, que hay mucha visibilidad, que hay mucho diálogo abierto todavía en esos lugares que no están en la metrópolis, que no están en el privilegio. La lucha del feminismo se da en las casas, en la disparidad, en el cuidado, en la carga mental, en todo eso, y ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta y dije, juepucha, yo tengo que reconfigurar
mi hogar primero y mi mente. Y yo ahí fue donde yo me di cuenta, claro, con razón no me sentía bien. Entonces, como que tú sabes, tú piensas que estás haciendo lo correcto, siendo una buena mamá, siendo esa mamá súper poderosa, heroína, santa, ángel, porque esas es como las características de una mamá y las mujeres, las mamás somos seres humanos. Claro. Con defectos, yo digo groserías, a mí me gusta de vez en cuando salir a divertirme, sí, no soy una persona perfecta. Sigue siendo Emi Guerrero. Sigo siendo, exacto, un ser humano que tiene unos gustos. Es como hablaba con David Velázquez en el capítulo pasado, en el del Eneagrama, que es estar siendo. Cuando uno está con los hijos, pues está siendo papá, está siendo mamá. Y cuando tú estás haciendo Lady, o estás haciendo Emi, o estás haciendo pues Juan, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta de todo eso y yo dije, o sea, no tengo que rechazar a mi yo de antes o no tengo que rechazarme a mí y exigirme ser perfecta, ser una mamá perfecta, sino que lo que tengo que hacer es integrarlo y reconfigurar cómo estoy viviendo mi vida. Entonces ahí entra ahí la pareja o el entorno de esa mujer, de la mamá, de esa persona, entra a jugar un papel muy importante porque es donde tienes equipo para hacer ese cambio o no. ¿Cómo equipo? Por ejemplo, cuando yo me di cuenta de eso, ¿tú te acuerdas? O sea, equipo son las personas que te rodean, pues. Exacto. Okay. Tengo con quién, cuento con alguien para generar esa transformación. Que esté abierto a... Exacto, que aquí es donde va el mensaje, yo creo que para los hombres, y tú eres un claro ejemplo de eso. Tú y yo veníamos con una dinámica muy tradicional, ¿no? Muy de papá proveedor, mamá en la casa, tal. Que los dos simplemente no lo hablamos, sino que simplemente... Sí, pasó, porque estábamos configurados para eso. Exacto, como que pasó. Pero igual no estábamos bien con eso, o sea, no había a pesar de que sí había dinámica, no funcionaba bien. Exacto. No estaba haciendo como, o sea, como que no se sentía correcto, ¿sí? Pese a que parecía bien, o sea, nosotros ante los ojos de otras personas, ay, no, qué familia tan admirable, tal, pero al interior de la casa no se sentía correcto. Entonces, cuando yo quiero hacer esos cambios y yo estaba muy enojada y yo estaba como con el enojo de la injusticia, te tuve a ti. Entonces ahí fue cuando yo dije, me voy para Bogotá y te quedas con la niña y la niña nunca se ha quedado contigo. Y ese fin de semana yo dije, así llore, así pase lo que pase, está con su papá la ama, la cuida, no tengo porque igual yo fui, me sentí súper mal, me sentí culpable, estaba angustiada, estaba pendiente de si estaba bien, si no, pero me fui. Y ese fin de semana fue transformador. ¿Cuánto fueron? 3 días. Sí, un fin de viernes a lunes. Y eso, o sea, esos 3 días, ¿qué efecto hicieron en todo ese enojo, en todo ese proceso? Mira, yo creo que más que en mí, creo que el efecto fue en ti. Y te voy a decir por qué. Porque después de ese día, y eso es algo que a veces a las mujeres nos pasa, y es que somos mamá pollito, ¿no? Entonces, como nosotras somos las mamás y somos las que debemos cuidar y somos la del instinto materno, que el instinto materno no existe, ¿sí? Existe la ética del cuidado, que es la capacidad que tú tienes de elegir ser responsable con el cuidado de ese ser humano, ¿sí? Bueno, eso es un tema que si quieres para otro momento podemos hablar del apego, de cómo se desarrolla, bueno, todo eso. Pero en ese momento yo me permití, que es lo que muchas mujeres no nos permitimos, y aquí va una invitación para que se permitan delegar el cuidado de ese ser a otra persona de confianza, a su pareja, si eres una persona que tiene a su pareja, ¿sí? Porque ustedes también están en capacidad de cuidar tanto como nosotras. Y yo ese fin de semana lo hice, y lo que yo me di cuenta cuando volví y las semanas posteriores a eso, era que a ti el chip, o sea, tú eras otra persona, hablando de papá, sí. Okay. Sí, de esto no lo hemos hablado nunca, ¿no? En algún momento, pues, pero no así, sí. Hace mucho rato. Tú eras otra persona. Tu dinámica con Alma cambió desde ese momento. Y en la mente de Alma, de nuestra hija, también cambió.
la idea de que es solo mamá, porque yo me había vuelto, yo había vuelto a la niña siempre fue muy apegada a nosotros, a mí. Y entonces ella era todo conmigo, todo conmigo, todo. Y era frustrante también porque cuando yo quería hacer algo con ella, decía, no, 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 mi mamá. No, 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 mi mamá, no, yo te doy la comida. No, 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 mi mamá. Entonces también era, pues, era como que esa barrera ahí. Claro, y ahí pasan dos cosas. Hay unos hombres que no se quieren involucrar, ni siquiera se lo plantean, porque es como, no, eso es trabajo de la mamá, y yo simplemente estoy aquí para darle plata y para poner la semilla. Y pasa en algún... Pero hay otros hombres que sí se quieren involucrar, pero no saben cómo. ¿Por qué? Porque a los niños no les enseñan a cuidar. Los niños no juegan con muñecas porque eso es femenino. Pero cuando un niño juega con una muñeca, cuando una niña juega con una muñeca, no está jugando a las muñecas, está jugando a cuidar, está creando, entendiendo el mundo, ¿sí? Entonces, si un niño nunca juega con una muñeca, pues va a pasar eso, que llegan a un punto como tú, que querías involucrarte con Alma y no sabías cómo, no le atinabas, tú querías hacer algo bueno por ella y era como que... Se ponía a llorar. Se ponía a llorar, ¿sí? O sea, era como que... Y entonces Sí, él sí, era, mamá, ¿por qué? Porque yo tenía una conexión emocional con ella, porque yo era más sensible, pero volvemos al tema, es porque las mujeres hemos sido educadas para desarrollar esa habilidad, no es porque instintivamente seamos más emocionales, no, es porque se nos permitió y de hecho se nos impuso que fuéramos seres más sensibles, seres más amorosos, más cuidadores. Pero ese fin de semana que tú te quedaste con la niña, cuando yo volví, los dos habían entendido que podían estar los dos sin mí. Y eso fue un descubrimiento y así es como el cerebro aprende, a través de la experiencia, ¿sí? Porque yo te podía decir a ti, pero es que tú también la puedes cuidar, pero si tú no experimentas ese reto, ese fin de semana que fue la primera vez que a ti te tocó acompañarle un llanto a Alma, de esos llantos terribles Sí, que ella tenía en la terribles, noche, terribles. que ella tenía en esa época, que eran llantos nocturnos terribles, y ese fin de semana a ti te tocó acompañar solito porque yo no estaba. O sea, no había opción. Y creo que eso les hizo de alguna manera entender a los dos que podían estar los dos y que se podían acompañar y que tú podías cuidarla a ella. Entonces, yo siento que eso de alguna manera te empoderó como papá. Y las semanas posteriores a eso, recuerdo que en esos días también hicimos un viaje familiar y tú estabas ya como más conectado con la niña estaba más abierta contigo. Entonces ahí yo me di cuenta que tú sí podías, o sea, reafirmé que los hombres pueden cuidar, ¿sí? Y me di cuenta también que yo había intervenido, ¿sí? En el hecho de que tú pudieras cuidar por miedo, porque tú dices, no, yo no quiero que llore, yo no quiero, entonces, ay, no, si busca mamá, entonces... no, entonces yo no, como que, entonces ahí viene, que a veces las mujeres somos mamá pollito, entonces no queremos que Fue un poquito como terapia de choque. Exacto, no queremos ay, pues que yo lo hago mejor. Y eso es una autoexigencia de muchas personas, es que si no lo hago yo, no queda bien hecho, ¿no? Uno tiene que delegar, y en la crianza uno tiene que permitirse el que otras personas también acompañen ese proceso, porque si no, uno solo se quema. Si uno solo está atendiendo las necesidades emocionales, físicas de un niño, 2, 3, es muy pesado. Entonces, cuando ya pasa eso, yo te empiezo a ver otra vez empiezo a ver una mirada distinta y digo, ok, las cosas sí pueden cambiar. Entonces ya empiezo yo a tomar terapia con mi psicóloga. Empezamos a trabajar el enojo y empiezo a ver el enojo como lo que es, mi aliado. Porque yo siempre he visto el enojo como un defecto, ¿sí? Es que yo soy muy enojona, es que yo tengo que ocultar mi enojo, es que yo no puedo, está mal que Pues yo que me el enoje. enojo ahí está como muy ligado socialmente como al insultar, al tratar mal al otro, pues, o sea, uno piensa en enojo, piensa en eso, pero en realidad, ¿qué es el enojo para ti? El enojo es una emoción que está ahí en nuestro cerebro y que se activa cuando hay alguna situación de injusticia o tú sientes que te están quitando algo Sobrepasar un o que límite. están sobrepasando un límite, entonces se activa
ante esa situación. ¿Cuál es el problema? Que como o sea, como no hemos sido educados emocionalmente nunca, no hemos tenido la oportunidad de aprender cómo funciona el enojo, para qué está ahí, por qué está ahí, cómo nos puede Sí, porque si servir. está ahí existe es por algo, claro. Es Exacto, sino, como intensamente. ex- tal cual. Que alegría quería eliminar a tristeza, pues como que Que tristeza no hiciera querías, nada, pero tristeza tenía una función impresionantemente importante. exacto. Todas las emociones tienen una función para adaptarnos, que fue lo que dije al principio. Entonces ahí fue donde yo empecé a trabajar el enojo y entonces empiezo yo a darme cuenta pues que no estaba mal, que mi enojo es lo más lindo que me ha pasado porque me ha mantenido viva, me ha sacado de los lugares donde donde no he debido estar. Empiezo yo a darme cuenta pues como a leer mucha literatura feminista, muchas autoras feministas, y empiezo yo a tomar la perspectiva y ahí pasa algo que es otro aprendizaje que se adhirió a mi filosofía de vida y a mi sistema de creencias, y es que la autoestima no es individual, la autoestima es colectiva, ¿sí? Ahorita nos venden mucho el tema de no, mejora tu autoestima y haz rituales de autocuidado y tal, y ámate a ti misma tal como eres, y ámate a ti misma tal como eres, pero eso es muy difícil, ¿sí? Porque nos enseñaron a no aceptarnos y porque hay un entorno socialmente hablando que a los hombres les dice, si usted no es proveedor, si usted no es un macho alfa, si usted no es capaz de tener cosas, usted no sirve, y usted no Fracasado. vale, y usted es un fracasado. Y si usted mujer no está bonita, y si usted no se ve bien, y si usted no es tranquila, y si usted no habla pausado o calmado, y si usted no se ve como una dama, entonces usted tampoco le sirve al sistema, usted no es buena, usted no. Entonces empiezan a mellar nuestra autoestima por todo lado, o sea, por todo lado. Entonces ahí es donde uno tiene que como que hacer el hack y salir de ahí, de ese sistema, y el feminismo a mí me ayudó completamente. Ok, el feminismo, como tú dijiste ahorita, tiene muchas ramas, muchas aristas, muchos caminos, ¿cierto? Hay unos que son, digámoslo, mucho más fuertes, sí, como más impactantes que otras ramas, por decirlo así. Ok. Eh, para que una persona, una mujer, pues que este episodio está dedicado a ellas, comience como a leer ese tipo de información que es súper valioso, pero que no se vaya como a la frustración, porque también esa información te puede llevar a la frustración y de hecho tú lo viviste. ¿Qué camino le recomiendas a la persona ver? Mira, yo creo que cuando uno se da cuenta de que algo ha sido injusto, es inevitable experimentar la frustración Claro. y el enojo. Pero es algo por lo que vas a tener que pasar si tú quieres cambiar la perspectiva de lo que estás haciendo, ¿sí? El tema es cómo vas a manejar ese enojo. Yo cuando me di cuenta de tantas cosas y sentí mucho enojo y mucha frustración, yo sentí rabia. Y sentí mucha rabia hacia los hombres, hacia mis exparejas que han sido súper violentos conmigo, bueno, que tuve relaciones tóxicas, hacia los hombres que había tenido en mi entorno, profesores, todo, porque me di cuenta que yo había experimentado. Yo no sabía, imagínate. Yo no había sido consciente de toda la violencia que yo había recibido. Porque lo tenías como normalizado. Porque estaba normalizado, Ujú. porque las mujeres deben sufrir antes de quedarse con el príncipe azul. Es normal que te pongan los cachos, es normal que te traten mal, es normal que los hombres griten, ¿sí? Es normal que te celen, que te controlen. Entonces todo eso yo lo tenía súper normalizado. Yo decía, ok, pues así es como funciona la vida. Y cuando yo me doy cuenta que resulta que no, claro, yo sentí mucho enojo. Pero entonces yo pienso que el punto es empezar a darse cuenta y ahí va como el primer paso, digámoslo así, a generar un cambio de mirada, ¿sí? Un cambio de perspectiva y es que te cuestiones todo. Cuestiona todo tu sistema de creencias. ¿En qué crees? ¿En qué no crees? ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué sí lo crees? ¿Sí? Sé un poquito más fiel ahí sí a tu instinto y a esas emociones, porque es que las emociones son una brújula. Entonces a ti hay cosas que te pasan que tú no las sientes, que están bien. Así parezca lo correcto, ¿sí?
Entonces si tú no te escuchas, pues ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a seguir ese instinto? Entonces, el tema con el feminismo, bueno, es que el tema del feminismo tiene amores y odios. Sí, es un tema polémico. Exacto, es un pero tema... que puede aportar muchas herramientas a las Sí, mujeres como tal. yo creo que lo principal sería conocer la historia, Okay. ¿sí? Es importante conocer la historia, no para quedarse viviendo en la historia, sino para entender el contexto de cómo se llegó a lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Yo me cuestiono mucho si en realidad debe haber una deuda histórica con lo que pasó hace tiempo o si simplemente debemos estar en un momento de hoy a cambiar las cosas que podemos cambiar hoy para lo que va a pasar, porque lo que importa, para mí lo que importa es lo que Claro. va a pasar. Entonces yo creo que empezar hay un libro que se llama Feminismo para principiantes, Súper ese nombre. Feminismo para principiantes, o sea, Feminismo. ese es el libro. Okay. Yo me leí ese libro, me dio mucho contexto en cuanto a la historia del feminismo, entender. El curso que yo tomé en Stanford, ese es un Ese curso se en puede poner línea. en un link. O sea, podemos poner el Sí, link aquí sí, podemos poner el abajo. link Es sin gratuito. problema, es gratuito. Excelente. Es gratuito, es un curso largo, pero creo que es muy sustancioso. Ahí hay un libro que también leí en ese momento que se llama De la indignación. ¿Cómo se llama este libro? De la indignación al coraje, se llama ese libro. La autora es la profesora, que no recuerdo el nombre ahorita, que ella fue la que creó ese curso y lo desarrolló. Lleva invitadas que tienen muchas posturas frente a eso. Se habla de violencias muy tradicionales que viven las mujeres. Bueno, me pareció excelente y te da un contexto muy claro y ahí tú puedes empezar a identificar qué cosas también de todo eso que no está bien, qué cosas están pasando en tu vida o en tu entorno, ¿sí? Para que las empieces a identificar. Yo creo que a veces estamos muy del hacer, ¿no? De hagamos esto, hagamos este cambio. ¿Pero tú qué vas a cambiar si no sabes qué necesitas cambiar? Tienes que primero entender en qué contexto estás, de entender tu entorno, cómo está funcionando tu vida para empezar a hacer un cambio. Entonces yo creo que empezar por ahí a escuchar de pronto un podcast. Yo he tenido como que muchos libros, podcasts, información que a mí me han cambiado la perspectiva, ¿sí? Yo recomendaría ese porque me parece que es un libro que tiene mucha claridad y le explica a una persona. Ojalá los hombres también lo lean para que entiendan que no es que las mujeres nos estemos revelando y que es que no, es porque está pasando y porque es importante que ustedes también se den cuenta. Yo ¿sí? creo que cuando uno como hombre tiene una hija, Ujú. vive mucho más eso de ser que se da cuenta de que sí hay muchas cosas que son injustas, ¿cierto? Ujú. Sí se da mucho cuenta de que hay muchos estereotipos que se espera de que, "Ay, es que ella por qué es eso, ella por qué se comporta así. No, pues porque es una niña, ¿cierto? O sea, niña o niño, pues es una niña. O sea, solo con eso. Ahora imagínate, pues, digámoslo, la niña más grande. O sea, cada vez que uno crece, que una persona crece, pues espera más de esa persona. Como no, es que tú ya tienes 9 años, no, es que tú ya tienes 15 años. Y pues varía para hombre y mujer, ¿cierto? Y yo me he dado cuenta gracias a tener una hija, ¿cierto? Bueno, entonces para resumir, nos diste unos literatura, unos libros, ¿sí? Que vamos a dejar el nombre aquí abajo en la descripción. También el curso en Stanford, que también está el link en la descripción para que puedan, digámoslo teóricamente, puedan como saber de dónde viene todo, ¿sí? Psicológicamente es importante que una mujer tenga ese apoyo. Psicológicamente me refiero a un psicólogo o a una psicóloga. Sí, y en eso sí, pues espero no ofender a nadie, pero yo creo que una mujer necesita acompañamiento de otra mujer. Y yo personalmente, a nombre propio, recomiendo terapia con una psicóloga que esté formada en perspectiva de género o en perspectiva feminista. Perspectiva de género. Sí, con enfoque feminista o con enfoque de derecho. ¿Por qué? Porque una psicóloga feminista no te va a tratar como una persona enferma,
¿sí? Porque si bien tú como mujer puedes estar experimentando ansiedad, depresión, muchos trastornos pues de tu salud mental, estadísticamente está comprobado que la mayoría de personas que son más las mujeres que los hombres que experimentan eso, justamente por el entorno, porque el entorno en el que son criadas, en el entorno en el que conviven, se va desarrollando ese tipo de trastornos, más que en los hombres. No estoy diciendo ni estoy negando que no, yo sé que los hombres también viven muchas porque creo que el machismo afecta también en gran medida a los hombres de una manera diferente al de las mujeres, pero hoy nos conviene, hoy convenimos que vamos a hablar es de las mujeres, entonces me voy a enfocar en eso. Entonces las mujeres, una psicóloga feminista te va a ayudar a entender ese contexto. Una psicóloga feminista te va a ayudar a comprender que no es que tú no estés cuidándote a ti lo suficiente, sino que no estás teniendo la oportunidad de cuidarte porque estás viviendo en un entorno violento, ¿sí? Yo tuve la fortuna de tener una pareja con una mente abierta, una pareja que es una buena persona, que es una persona respetuosa en todo su ser, ¿sí? Pero hay mujeres que no experimentan eso, ¿sí? Entonces, si a ti te están diciendo, no, es que tienes que, no sé, recomendaciones generales, genéricas, para cuidar tu salud mental, pero tú vives en un entorno donde te están maltratando, tú vives en un entorno de desigualdad, tú no tienes No tienen en cuenta como tu estado emocional. Exacto, donde te están violentando económicamente, donde estás sufriendo violencia vicaria, donde pasaste por un parto y sufriste violencia obstétrica, ¿sí? O sea, a mí la maternidad me despertó, digamos que mi deseo de conocer el feminismo, de conocer y todos estos temas, porque yo creo que fue donde yo más pude ver de primera mano toda la violencia que se ejerce en torno a la mujer y sobre todo a la mujer que se vuelve mamá, ¿sí? Entonces, una psicóloga que es capaz de entender ese contexto social que sí o sí es importante, el contexto social y material de donde tú creciste, importa en quién tú eres porque eso fue lo que también te construyó, entonces también influye, ¿sí? Entonces también hay que trabajarlo, entonces una psicóloga feminista te va a acompañar desde ese lugar, sin juzgarte, sin diagnosticarte, que no digo que diagnosticarse esté mal, porque a veces es necesario Claro. también, pero creo que el que tengas un acompañamiento empático y respetuoso de tu proceso, de tu vivencia, cambia bastante la cosa. Ya después si quieres acompañarlo con otro tipo de terapia, con otro psicólogo, lo puedes hacer, pero yo recomendaría eso. Ok, bueno, entonces ya vimos esa parte teórica, esa parte también, pues práctica, que es, hey, para tu estado emocional lo mejor es que busques un profesional o una profesional especializada en esto, ¿cierto? Ahora ya en la parte experiencial, que ya la lady de ahora, la lady que está mucho mejor o en mucho más bienestar que la lady de hace unos años, ¿sí? ¿Qué hábitos o qué cosas que hiciste o que haces cotidianamente? Porque yo creo mucho en los resultados a largo plazo. O sea, cuando uno busca resultados a corto plazo, es muy fácil frustrarse, muy fácil. Es mejor la gotica diaria, Ujú. poquito, pero que tú crees ese hábito, porque eso te va a llevar a más y 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 a más. Pasa en el ejercicio, pasa en la lectura, pasa en todo, ¿cierto? ¿Cuáles fueron esos hábitos principales que tú dijiste, hey, qué nota que la lady de hace 10 años hubiera comenzado a hacer esto? ¿Qué nos podrías compartir? Mira, yo creo que lo primero ahí es sabernos como un ser integral, Ujú. ¿sí? No, nuestro bienestar no depende solamente de que tengamos dinero o que tengamos salud o que, no sé, vivamos bien en una casa. Nosotros somos un ser integral que si estamos desbalanceados en un área, pues se va a notar en la otra y la idea es que sea integral. Y creo que mi trabajo los últimos 10 años ha sido como encontrar ese equilibrio en cada aspecto de mi vida, ¿sí? Entonces, lo primero es identificar, entonces, ¿cómo estás?
en tu parte, primero contigo misma, con tu relación contigo misma. Segundo, cómo estás en tu relación con la pareja, que no tiene que ver con cómo estás con tu pareja, sino con la idea de qué es una pareja, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos? O sea, identificar, ahí va a identificar tu sistema de creencias frente a cada aspecto de tu vida, ¿sí? ¿Cómo está tu parte financiera? ¿Cuál es la relación que tú tienes con el dinero? ¿Sí? ¿Cuál es la relación que tú tienes con tu cuerpo? ¿Mm? ¿Cuál es la relación que tú tienes con tu vida social? ¿Cuál es tu relación con cada uno de los aspectos? Entonces, como que puedes hacer un circulito, de hecho, eso me lo enseñaron en terapia, puedes hacer un circulito y poner aquí como todo lo que necesita una persona para estar bien, ¿sí? Entonces, la parte emocional, la parte social, la parte económica, la parte física, la parte espiritual, Emocional o la parte mental, Ujú. la parte intelectual, profesional, que también es importante. Entonces, poner ahí y cómo estás en cada uno y cómo puntuarlo, De ¿no? 1 a 10, ok. Sí, puedes Ok. puntuarlo de 1 a 10. ¿Cómo te sientes? Yo, por ejemplo, lo hacía con una bolita y coloreaba. Entonces, yo coloreaba el cuadrito, el círculo, la O sea, unos quedaban casillita. menos coloreados que Entonces, otros. unos me quedan. Entonces, cuando ya tú te das cuenta, hay unos que están muy bien y otros que están Una rueda súper chafa, así, súper... toda chueca. Entonces, identificar eso, ¿sí? Y empezar a trabajar cada uno de esos aspectos, pero es lo que tú decías, poco a poquito. Entonces, por ejemplo, mi salud física no está bien. Ok, la salud física puede estar Yo conectada creo con que la la parte... salud física, o sea, uno sentirse bien físicamente, yo creo que es el principio, yo creo que es el más fácil de todos, ¿sí? Es el más fácil porque pues es el que se puede como palpar, ¿sí? Y no es lo mismo tú levantarte y ponerte de una a trabajar, ¿cierto? Que levantarte una horita antes, ¿sí? Saltar, caminar, que pues caminar es lo más fácil del mundo, pues de pronto salir al aire libre, dar una vuelta a la cuadra, si ya vas teniendo más progreso, bueno, búsquese un gimnasio o búsquese en el gimnasio de la unidad o siempre en los barrios pues como tal hay como barritas o cositas para hacer así ejercicio, bueno, pues cada persona en su situación solucionará, pero es mover esa bioquímica del cuerpo que a la final está totalmente ligada con las emociones, ¿cierto? Y pues es probarlo y una persona, y pues nosotros lo hemos hecho, de hecho varias veces que retomamos el ejercicio y por algún motivo lo dejamos y retomamos el ejercicio y yo creo que en este momento estamos en la parte como más top, Ujú. más comprometidos con ese ejercicio, pero no solo para uno decir, uy, mira cómo me ve bien, mira, estoy delgadita, no, o sea, sino es más como, hey, me siento bien, no solo físicamente en la forma, sino que siento que mi cuerpo está trabajando bien, que está descansando bien, que no me estoy enfermando con regularidad, como antes sí. Entonces, yo creo que la parte física es la más, como el principio, como la puerta del bienestar. Empezar con eso. ¿Qué opinas tú? Pues mira, sí, la verdad sí es fundamental, o sea, la parte física es fundamental. Desde la bioquímica, desde la mirada Sí, bioquímica. desde la parte de bioquímica, porque pues tu intestino está conectado con tu cerebro, entonces si tú estás, ahorita una de las enfermedades de moda es la inflamación gastrointestinal, Y el entonces todo el mundo estreñimiento sufre y un de montón de estreñimiento, de cosas. colon inflamable, bueno, de todo eso. Y eso se afecta en tu salud Emocional. mental y emocional también, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Entonces, por eso somos seres integrales, entonces requerimos estar en todo eso. Entonces, empezar a hacer pequeños cambios en cada área de la vida, que es que las personas fallamos en el establecimiento de nuevos hábitos porque decimos, ya hice mi rueda, estoy mal de esto y esto, solo tengo, entonces no, ya mañana tengo que empezar a hacer dieta, cambiar toda mi alimentación, Ujú. mañana me tengo que inscribir al gimnasio, mañana tengo que empezar Arroba a a las leer, 5 de la mañana. mañana ya me tengo que volver entonces la mamá más respetuosa, más zen, Sí. más todo ya de todo el mundo. Entonces siento que tengo que hacer todo. Entonces no, vas a empezar a hacer un pequeño cambio todos los días. Cosas que puedan ser sustentables en el tiempo, porque es que los hábitos son para eso, para que sean sustentables en el tiempo. Y lo que tú dices, a nosotros, por ejemplo, el tema del deporte nos ha costado, pero porque por los motivos, porque lo hacíamos por los motivos equivocados
y no lo estábamos haciendo de una manera en que realmente fuera algo Sostenible. para el bienestar de nosotros, sino como un cumplir, ¿sí? Que ahí es donde va el tema de que ahorita sea como, ay, come bien, hace ejercicio, medita, todo, pero ¿por qué lo estás haciendo? Ujú. ¿Sí? ¿Qué te motiva? Todo eso está bien, pero ¿por qué lo estás haciendo? Se te está volviendo una carga y entonces ya te vas al extremo de que siempre tengo que comer bien, siempre tengo que hacer ejercicio. No, entonces tienes que encontrar ese equilibrio de hacer las cosas. Ok, voy a tomar una decisión consciente para cuidarme y cuidarme tal vez es, no me voy a tomar La gaseosita la de hoy, gaseosita de hoy, la voy a cambiar por una de vez en agüita con cuando. O gas. un día sí, un día no. Exacto, voy a empezar a hacer pequeños cambios, ¿sí? No me voy a leer un libro completo, me voy a leer 2 2 páginas. páginas. Son Me dos cuesta páginas. mucho. Te lees un libro más o menos en 2 meses. Bueno, 2 páginas, o sea, con es 2 páginas son un libro más o en dos menos en meses, promedio. Ajá. en promedio, imagínate. Y en 12 meses, ¿cuántos libros te estás leyendo al año? 6. Entonces empezar a integrar esos cambios a tu vida cotidiana poco a poquito. Un día a la vez, ahí sí, como dice el cuento. Eso es muy cliché, pero es que es totalmente. Ah, creo que en un podcast, que Ujú. pues eso es algo que nos ha enriquecido mucho también la mente, y es mientras estamos lavando loza, o mientras estamos haciendo algo, mientras incluso estamos en una rutina operaria del trabajo, estamos escuchando un podcast, se lo recomiendo mucho ese hábito, ¿sí? Porque mientras que tú estás haciendo algo, tú puedes estar aprendiendo consciente e inconscientemente. Y esta persona decía que, tomémoslo con el ejemplo otra vez de ir a hacer ejercicio, ¿cierto? Ujú. Tú dices, no, pucha, es que hoy estoy cansado, no dormí bien, jue madre, no, y tengo que llegar a hacer 15 minutos de caminadora, después estas barras o estas pesas, no, no, no. Si tú cambias esa mentalidad, obviamente, o sea, si tú piensas, o sea, ya te estás cargando, o sea, ya ahí dices, Total. tu cuerpo se está estresando porque todo lo que hay que hacer y estoy muy cansado, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si tú no te exiges eso? O sea, sabes que en ese momento tienes que hacer la rutina, pero tu cuerpo no se siente bien en ese momento. Pero qué bueno que cumples, qué bueno que por lo menos te levantes un poquito como a cambiar el entorno y no levantar así como todo aperezado, ¿sí? ¿Qué tal si ese día no haces esas pesas, no caminas que esos 15 minutos, sino que solo vas y caminas 5 minutos? Es mucho más fácil, Total. ¿cierto? Mucho más fácil. No, hoy voy a cumplirme, pero voy a ir simplemente a hacer 5 minutos de caminada. O a estar ahí y saltar, no sé, poquito. O sea, algo que sea poquito. Es mucho más fácil. Y te vas a dar cuenta que de hecho es un truco, un secreto para cumplir hábitos. Y es que hacer poquito. O sea, bueno, hoy lastimosamente no me va a dar para estar 2 horas en el gym, sino que vamos a dar para estar 20 minutos. Igual voy a ir. Y te vas a dar cuenta que esos 20 minutos, así estés cansado, pues o sea, te vas a transformar, vas a empezar diferente tu día. No solo con el gym, con el libro. No, normalmente yo le dedico media hora a leer. Pucha, hoy estoy cansadito, o hey, es que mi hijo tal. Ok, no, voy a dedicar 5 minutos. Y probablemente esos 5 minutos que estás cansado se te conviertan en 10, o en 15, o en 20. Y es eso, o sea, es empezar con poquito. Eso es un truco para entrar en ese tipo de habilidades o de hábitos. Claro, porque ahí viene el tema de la experiencia, ¿sí? El Ujú. cerebro experimenta cosas que le generan emocionalidad y cuando tú te cumples, ¿sí? Haces algo que sabes que te va a beneficiar y te cumples, tú sientes la victoria. Dopamina, se libera Se libera serotonina. 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 Se libera serotonina en el cerebro, entonces eso genera un aprendizaje. Entonces así va a tomarte tiempo, pero va a llegar el momento en el que ya se vuelva un hábito, ya no lo pienses, ya no lo medites tanto, sino que se vuelva un hábito. Y los hábitos también lo importante es que no sean tan estrictos. O sea, si tú un día te quieres comer esa hamburguesa porque estás antojado de comerte la hamburguesa, cómete la hamburguesa. Y al otro día regresas a los buenos hábitos, a la buena Exacto. alimentación. ¿Sí? Es No empezar a ser hacer, no restrictivo. ser restrictivo, Ujú. no es que te Restrictivo. castigues, no es que te castigues haciendo las cosas que te van a generar bienestar.
es que Porque le vas a te coger des pereza bienestar, al le vas a bienestar. coger, Es que exacto. para estar bien tengo que... Y va a ser maluco. Exacto. Por Ujú. ejemplo, en el caso de las mujeres que para nosotras es un mandato que nos cuidemos, que comamos bien, que estemos saludables, que además cuidemos. Hay muchas mujeres que viven agotadas, o Sí. sea, literalmente es agotadas. Entonces, no puedes entrar a entablar rutinas que además te van a exigir una cantidad de carga y que te vas a sentir mal y que vas a sentir culpa porque no lo estás cumpliendo. No, la idea es que cuando inicies unos hábitos, unos cambios de hábito, no sea para que se te vuelva una carga más y una exigencia más. No, es cosas que te den bienestar y tú puedes identificar qué cosas te dan bienestar, ¿sí? No tiene que ser lo que dice la gente, Claro, lo que estamos diciendo nosotros. claro. Tú identificas personalmente a ti qué te da bienestar, a ti te da bienestar de pronto bailar, o te da bienestar hacer yoga, o te da bienestar, no sé, lo que sea que a ti te dé bienestar. Listo, entonces cuando una mujer hace ese círculo de pronto, pues de las emociones y de la parte física, mental, de todos los aspectos del ser, por decirlo así, Ujú. y se da cuenta donde de pronto no está poniendo atención, porque eso es pura atención, ¿cierto? ¿Tú cómo hiciste, tú particularmente, hablemos de M, para rellenar o empezar a rellenar o equilibrar esa rueda y que esa rueda pues pudiera empezar a girar bien? Bueno, cuando yo empecé a identificar en qué cosas no estaba sintiéndome bien, no tenía Ujú. bienestar, en qué áreas de mi vida no tenía bienestar, primero fue como que hice un trabajo de recordarme, ¿sí? Que eso lo puede uno trabajar en terapia, de recordarme qué es lo importante. Y lo importante es que yo esté bien para que mi pareja esté bien conmigo, yo estar bien con mi pareja, para estar bien con mi hija, que en este caso para mí era lo más, como lo más importante y lo más relevante, y para estar feliz. Entonces es Ujú. como primero caer en cuenta y hacerme consciente de que cuidarme es lo más importante que yo puedo hacer, de priorizar mis necesidades es importante. Entonces ahí ya dejas de sentir culpa o carga o exigencia por hacer las cosas que te deben cuidar. Entonces empecé a poner más atención en mis proyectos personales, profesionales, ¿sí? Que es algo que estoy haciendo en este momento. Entonces dije, ok, voy a empezar a estudiar un poquito sobre eso. En este momento, por ejemplo, empecé a hacer una formación en un diplomado en apego y vínculos a lo largo del ciclo vital. Entonces empecé a nutrir mi parte intelectual porque eso también me hacía sentir mejor. Empecé a sacar espacios para compartir y nutrir mis vínculos de amistad porque eso también me da bienestar. Empecé a trabajar mi parte espiritual. Yo no soy una persona zen, como te dije, la rabia convivió conmigo de muchas formas, entonces yo no soy una persona muy espiritual, que digámoslo, pero sentía la necesidad de trabajar esa parte, entonces lo trabajo con meditaciones guiadas, Ujú. ya tengo como un playlist que yo pongo en las noches siempre antes de dormirme y lo empecé a hacer como, bueno, voy a empezar a hacer esto, que es fácil poner un playlist 10 minutos antes de dormirte, no es difícil. Y en este momento es que yo no me puedo quedar dormida si no tengo mi playlist Ok. de música, pues tranquila. Y entonces empecé a integrar eso, ¿no? En la parte de la alimentación, cuando yo dije, ok, algo me pasó, digamos, estos últimos 2 años, y es que con toda la crisis que yo tuve después de la pandemia, yo sentía que mi cuerpo no estaba rindiendo lo suficiente, yo me estaba sintiendo demasiado cansada, agotada, y pues si bien yo estaba todavía amamantando, estaba durmiendo mal, pero mi cuerpo empezó a desequilibrarse físicamente hablando, muchísimo. Entonces yo eliminé los anticonceptivos hormonales de mi vida, que eso es también como una invitación a las personas que tienen una pareja estable, que ya tuvieron como todos los hijos que quisieron tener, pues ya los tuvieron. Porque en ese caso yo te dije, amor, no quiero utilizar más el Yader, no quiero ponerme inyecciones, nada, y tú dijiste, yo me hago la No, vasectomía. y yo, o sea, y también fue una visión porque yo veía lo pesado hormonalmente que es, pues, para ti, Ujú. y me imagino que para todas las mujeres también,
lo pesado que es tener ese aparato, o sea, es que les descompensa totalmente todo. Exacto, entonces en ese caso tú te hiciste la vasectomía y yo ya pude, entonces son iniciar conversaciones, ¿no? Ujú. Eso, digamos que ahí yo no podía hacer eso yo sola, eso ahí yo tenía que contar contigo, entonces fue algo que se habló, que Se se acordó. dialogó, se acordó y lo hicimos. Y eso me permitió ya empezar yo también a desintoxicar mi cuerpo. Entonces, como yo venía con ese desorden hormonal, entonces físicamente empecé a tener que hacer cambios en la alimentación, entonces la alimentación acá en la casa cambió, no consumimos aceites, pues aceites tradicionales, los de cocina normales, no, aceite de coco, aceite de oliva y de hecho utilizamos muy poquito, cocino pues como cosas más mm, cocinadas, al vapor, bueno, cosas que no son, que no requieren una preparación que sea dañina para la salud, Fritos, fritos. fritos principalmente. Tengo el hábito de tomar líquido, de tomar vinagre de manzana en ayunas, por ejemplo, para cuidarme del azúcar. Pues también porque ya estoy en una edad donde ya empiezan a llegar los achaques de ir madurando, entonces ya debo cuidarme. Por ejemplo, yo estaba con muchos problemas a la hora de dormir y eso, el descanso y en... Es lo más Sí, todo vital. eso, Yo creo que lo sí. más vital, aparte de la alimentación, Y dormir. y tú sabes que si yo no dormía, eso, o sea, se afecta todo, se Toda la afecta el dinámica. ambiente, el horario de descanso se trastoca también. Entonces, em, investigué, me di cuenta que el citrato de magnesio me servía a mí para el descanso, entonces empecé a consumirlo en las tardes, entonces eso me permite tener un descanso. Ya estoy como adquiriendo también el hábito de tener una limpieza, una rutina de descanso, ¿sí? De soltar pantallas, hacer esas Ujú. cositas, porque, por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo estaba antes, que yo ya era mamá, que estaba tan cansada de todo el día que yo quería poner mi mente a descansar y a veces poner tu mente a descansar es ver series, ver, no sé, cosas en internet, redes Comedia. sociales, todo eso. Y está bien, pero debes elegir en qué momento las vas a ver. Porque si tú duermes a tus hijos, a tus hijas, y te quedas viendo el celular y te acuestas a medianoche y tienes que madrugar, al otro día estás destruida. ¿Sí? Entonces es saber en qué momento que si tú el fin de semana quieres descansar y ay, listo, mañana no madrugamos, mañana me Ujú. puedo dar esa licencia de eso porque no me va a afectar. Entonces empezar a tomar decisiones más conscientes sobre lo que es el autocuidado y sobre lo que es lo que me va a traer mayor bienestar a largo plazo, ¿sí? Entonces está bien, yo quiero comerme una hamburguesa de vez en cuando, no me la voy a comer todos los días. Si yo quiero, no sé, eso, ver series o ver redes sociales, no voy a estar pegada al celular viendo redes sociales hasta muy altas horas de la noche porque mi descanso se va a afectar. Entonces, como Ya priorizas más como lo que sabes que va a pasar si haces eso. O sea, a largo plazo, ¿sí? Como decir, esto me puede producir un poquito de placer ahorita, pero de pronto no me va a servir a largo plazo y yo lo que quiero es irme a largo plazo. Entonces, te puedes permitir cosas, porque la idea no es que te castigues, pero en la medida que puedas, empieces a tomar decisiones más conscientes sobre las pequeñas cosas que haces todos los y días. saber como en el momento adecuado lo que decides. De que es que Ex no lo... Sí, listo, tómate media horita para redes sociales, pero pues en la tarde, pero no ya a las 11 de la noche cuando el cerebro ya tiene que estar pues como ya bajando revoluciones. Exacto, es más como decidir para qué lo estás haciendo, como decir, bueno, esto para qué bienestar ¿Qué me te va a motiva? traer, ¿Qué te motiva? qué me motiva y qué es lo que en realidad estoy necesitando. ¿Necesito distraer mi mente? O sea, estoy tratando de distraer mi mente o necesito descansar. Y si necesito descansar, debo Y descansar. descansarnos, ver Y pantallas. descansar no es ver pantallas, exacto. Entonces es como empezar y eso tiene que ver mucho con el hecho de que empieces a estar más conectada con lo que realmente tú necesitas, con lo que Ujú. realmente tú quieres, ¿sí? Y permitirte escucharte y así ya no vas a estar tomando decisiones para callar la mente, que es, ay, voy a comer un montón o voy a ver muchas series o no voy a hacer nada de deporte porque qué pereza, porque lo ves como, o sea, lo que estás tratando es como de distraer tu atención y de salirte de tu realidad y no de cuidarte, que es Ujú. bien distinto.
Súper. Bueno, ya lastimosamente pues se nos está acabando el tiempo en el episodio. Hemos trabajado y hemos conversado pues como todo el tema de la mujer y creo que las mujeres que vean esto y las personas también que lo vean se van a llevar muy buena información con respecto pues como a la historia, a lo que normalmente, porque pues te pasa a ti y normalmente le pasa a todas también muy similar, y cómo comenzar como a salir de esa realidad, no solo a las personas que de pronto están pasando, sino a las personas que de pronto ya están saliendo o apenas están entrando a esos ciclos de no me siento bien conmigo mismo, no me siento bien con mi entorno. Y pues el episodio está dedicado pues a las mujeres, que mejor que tú, que has vivido también ya eso y que sigues viviendo otras cosas, y que en tu podcast ¿Por qué soy así?, que ya pronto lo vas a inaugurar, vas a comentar todas esas situaciones que viven las mujeres y las personas, y ese por qué, y por qué me pasa esto, yo por qué reacciono hacia estas cosas, ¿cierto? ¿Qué mensaje final le quieres dejar a las personas y las mujeres que nos están escuchando? Mira, yo creo que el mensaje como más potente que yo quiero transmitir es como el conocerse a sí mismas, ¿sí? Como conocernos a nosotros, a nosotras mismas nos puede llevar a lograr estar bien y tener bienestar en todas las áreas, ¿sí? Porque es que conociéndonos a nosotros podemos empezar o sea, si tú le dices a alguien que venga a arreglarte un daño en la casa, pues tienes que saber qué es lo que está dañado para poderlo arreglar. Claro. Entonces, el autoconocimiento es muy importante y que tú puedas encontrar tu forma de vivir, ¿sí? No la que los demás dicen, no la que dice el feminismo, no la que dice la sociedad, no la que dice Emi Guerrero, no la que dice Juan, es tu forma, ¿sí? Es que empieces a construir tu propio sistema de creencias, tu propia filosofía de vida, teniendo en cuenta pues que estás en una sociedad donde quien tú eres y lo que tú haces impacta al resto y que lo que tú hagas también pueda beneficiar o traer bienestar a tu entorno, pero siempre priorizándote, ¿sí? Y entendiendo que tu bienestar lleva bienestar a las otras personas. Entonces es eso, empezar a conocerte y empezar a construir, ¿sí? O a reconocer o a conectar con esa versión de ti que no está viviendo la vida que los demás quieren, sino la vida que esa misma, que tú quieres vivir, que la vida es pues demasiado cortica, ¿no? Y Totalmente. si uno está viviendo por los demás, para los demás, pues, y es difícil, no es fácil de hacer, pero creo que construir nuestra propia Realidad. nuestra propia realidad. Y atención, y saber dónde se está yendo tu atención. Exacto. Y que si tu atención se está yendo en un montón de cosas que ni siquiera son tuyas, o sea, ni siquiera son aquí adentro, pues normalmente no vas a ser feliz o no vas a estar viviendo esos momentos de armonía, de estar bien contigo mismo. O sea, que es lo más importante, uno sentirse, como es de bacano uno sentirse bien con uno mismo. Total, es como dice la película de Vivo, yo marcho a mi propio redoble y la idea y la Exacto. invitación es a que las mujeres y los hombres también, pero las mujeres que nos están escuchando hoy empiecen a marchar a su propio redoble, empiecen a poner las reglas de su vida y de cómo quieren vivirla. Creo que ahí es donde radica la libertad. Toma toda la información que esté afuera y coge la que a ti te funcione, solo la que a ti te funcione y listo. Eso, y es un proceso, es un proceso de mirar aquí, mirar acá y quedarse, desechar lo demás y quedarse con lo que le sirve a uno, ¿cierto? Bueno, llegamos al final del episodio. Muchísimas gracias, Emi, por estar Gracias a ti, aquí, amor. por toda la información, por todo lo que nos compartiste hoy. Las redes de Emi van a estar aquí abajo en la descripción. No olviden suscribirse y activar la campana para que puedan ver todos los episodios que semanalmente estamos montando episodios. Anteriormente hemos hablado de el autoconocimiento, el eneagrama, que es cómo conocerse. O sea, ahí también les dejé la herramienta de cómo conocerse con David Velázquez, con David Ruiz. También la parte de medicinas ancestrales lo hemos tocado y vamos a tocar muchos temas. La idea es que estemos recalculando ruta siempre. O sea, un mismo objetivo que es el bienestar, que es estar bien, que es esa meta que quieres, pero siempre opino que cada vez que uno aprende algo va como recalculando esa ruta, ¿cierto?
Bueno, sin más, muchas gracias por escuchar. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, Bueno, chao. chao.